Vicario, hasta el último suplicio, de Angélica Noemí Juárez Pérez. ...2020 será sin duda un año que no olvidaremos. Las conmemoraciones cívicas e históricas que pudieron realizarse estuvieron centradas en una protagonista, Leona Vicario. Esta insurgente, originaria de la Ciudad de México, fue una entregada luchadora por la emancipación de un pueblo, pero sobre todo una pluma libre que defendió la independencia de pensamiento y acción de las mujeres. Tal vez sus momentos más afamados como insurgente tuvieron lugar hacia 1813. Sin embargo, hace justo 200 años, en 1820, fue el año más aciago de su existencia. El gobierno déspota de la corona la mantuvo castigada anclándola a otra ciudad con el peso de la injusticia y la miseria. ¿Por qué tanta hazaña? Por ser mujer e insurgente. Si bien este texto se centra en la figura de Leona Vicario, entre la narración se intercalan otras protagonistas que como ella fueron espías, correos, protectoras o que formaron parte de las tropas. Esto con la intención de no verla como un caso aislado dentro de este proceso independentista, sino como parte de una colectividad. Que Leona Vicario sea el pretexto para hablar de las miles de mujeres que participaron en esta y todas las luchas de nuestra historia. En los nombramientos que se asomaban, podemos conocer a Carmen Camacho y cómo su cuerpo fue empleado como arma de guerra, o como Josefo Martínez, quien comandó una gavilla de hombres y al ser detenida con la vestimenta varonil que empleaba para sus actividades rebeldes, causó mayor revuelo que la propia insurrección a la que se sumó. Leona fue un personaje reconocido por sus contemporáneos durante las primeras décadas de vida independiente, como lo demuestran sus primeros semblantes biográficos, así como los homenajes recibidos, como la iniciativa del entonces Congreso de Coahuila y Texas, que solicitó nombrar a Saltillo Ciudad Leona Vicario, pero su figura se fue diluyendo de la memoria colectiva. La intención de esta semblanza geográfica es reivindicar el papel de Victorion en la insurgencia y el de tantas mujeres transgresoras que, desde sus diversos espacios, buscaron contribuir no solo a la emancipación de su pueblo, sino a la propia libertad. Sobre Leona Vicario existen vastos documentos que se han ido recuperando. Esto nos permitirá no solo leer sobre ella, sino que ella misma, a través de su pluma, nos exponga sus motivaciones y pensamientos. Antes de iniciar, es importante ubicar el contexto histórico que enmarcó la lucha de esta y otras mujeres. Para esto agradecemos la colaboración de Reveriano Sierra. Contexto histórico de la Nueva España al México independiente. Reveriano Sierra. En la segunda mitad del siglo XVIII, la población de la Nueva España empezó a resentir con mayor fuerza los efectos económicos de la guerra internacional entre las potencias europeas que buscaban ampliar sus dominios coloniales. La Guerra de los 7 Años marcó el inicio de una serie de conflictos entre Francia, Inglaterra y España, que extendieron el escenario de combate y conquista de América de 1756 a 1763. Para financiar sus ejércitos, la monarquía española implementó una serie de medidas administrativas, conocidas como reformas borbónicas, para aumentar la recaudación fiscal en sus dominios mediante nuevos impuestos, monopolios y préstamos obligatorios. Medidas similares de las otras monarquías europeas llevaron a la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. 1776, la Revolución Francesa, 1789, y la independencia de Haití, 1804. Las ideas políticas liberales, republicanas y constitucionales tuvieron impacto en algunos criollos de la Nueva España, que se sentían desplazados de los principales puestos de gobierno acaparados por los españoles. Pero también temían a una probable movilización popular de indios y castas, los grupos más vulnerables a una crisis económica provocada por factores externos e internos.
A principios del siglo XIX, el malestar por los estragos económicos y la exclusión política era generalizado, pero no existían las condiciones para un proyecto social común que pusiera fin a la dependencia política con España. La alternativa de la independencia se volvió posible en 1808. Ese año Francia rompió su alianza con la monarquía española e invadió la península ibérica. El emperador Napoleón Bonaparte obligó a los reyes de España a abdicar y otorgó la corona a su hermano. El cambio de rey fue rechazado por autoridades locales, sectores populares y secciones del ejército español que se movilizaron contra los invasores franceses y organizaron su resistencia armada y política. En la Nueva España, la noticia de la guerra española causó inquietud en torno a la continuidad del gobierno colonial. El sector criollo propuso, a través del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que ante la falta de una autoridad estable en España, se erigiera una junta soberana con miembros de las élites para representar a las ciudades, corporaciones y autoridades nacionales de la Nueva España. Los criollos manifestaron que este gobierno evitaría cualquier conmoción social de descontento y que sería provisional hasta que el rey Fernando VII regresara a España. Sin embargo, el sector peninsular vio la amenaza de un cambio irreversible que afectaría sus intereses económicos y optó por el uso de la fuerza para aprender a los principales promotores del proyecto y sustituir al virrey la noche del 16 de septiembre de 1808. Así fue erradicada esta primera opción de autonomía, pero los criollos empezaron a organizarse clandestinamente para hacer realidad sus ideales de autogobierno. En 1809, en diciembre, se descubrió en Valladolid una conspiración dirigida por José María García de Obeso y los hermanos Mariano y Nicolás Michelena para apresar a las autoridades y formar la anhelada Junta de Gobierno de la Nueva España. El proyecto de los conspiradores de Querétaro, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Miguel Domínguez y José Ortiz, entre otros, en principio era similar y no pretendía una gran participación popular. Esta opción fue contemplada por Hidalgo cuando la conspiración fue descubierta y sus miembros estaban a punto de ser capturados una madrugada de 1810. El 16 de septiembre, Hidalgo salió de Dolores con apenas 600 seguidores. En los siguientes meses se sumaron adeptos de la causa, y conforme la movilización armada se propagaba geográficamente, la insurrección se convirtió en una guerra que se promulgó poco más de una década e involucró a parte de la población. Criollos, indígenas y castas apoyaron los intentos de organización política de los insurgentes que pasaron de pelear por el rey Fernando VII a exigir la independencia absoluta de España. Los mismos sectores sociales también nutrieron las tropas realistas, que defendieron el régimen virreinal, y de sus filas salieron los militares criollos, que años después, en una conflictiva alianza con las élites económicas, el clero y los insurgentes consumaron la guerra, pero el proceso de independencia no solo fue protagonizado por militares. Los hombres, mujeres y niños participaron de esa época de la historia que cobró vidas, destruyó fortunas, forjó carreras políticas y convirtió a la Nueva España en el México independiente.